La Navidad siempre había sido una humillación silenciosa para mí. Una velada cuidadosamente coreografiada de sonrisas forzadas y silencios incómodos, mientras mi hermana menor, Lucía, se bañaba en atención. Llegué a la casa de mis padres, en el barrio de Salamanca, con un vestido azul marino sencillo, una pequeña bolsa de regalo en la mano y el corazón blindado contra lo que sabía que vendría. Mi familia siempre me había tratado como una inconveniencia tolerada, una presencia que debía ser reconocida pero nunca celebrada. No importaba que hubiera construido una vida sólida para mí misma, trabajando como jueza en el Tribunal de Familia de Madrid. Para ellos, seguía siendo la rebelde, la decepción, la que nunca sonreía lo suficiente. El piso de mis padres lucía como siempre en estas fechas. El árbol de Navidad perfectamente decorado con bolas rojas y doradas ocupaba su lugar habitual junto al ventanal que daba a la calle Serrano. El Belén tradicional, con figuras que mi padre había coleccionado durante años, se extendía ocupando media mesa del comedor. El olor a cordero asado y turrón recién comprado en Casamira inundaba el ambiente. Era el escenario perfecto para una velada familiar, si tan solo yo fuera realmente parte de esa familia. Lucía siempre había sido la niña de oro, adorada por su belleza, su encanto, su infinito talento para hacer que los demás se sintieran importantes, hasta que dejaban de serlo. Recientemente se había comprometido con Miguel, un abogado, corporativo de un prestigioso bufete madrileño, con modales impecables y el tipo de sonrisa que hacía que todos se inclinaran hacia él con interés. Esa noche, ella resplandecía mientras contaba historias de sus viajes a Bali y describía el tamaño de su anillo de compromiso por 5ª vez. «Es de Suárez, ¿sabéis? Miguel conoce al dueño», repetía mientras extendía su mano donde brillaba un diamante que costaba más que mi salario de 3 meses. Mantuve la mirada fija en mi copa de Rioja, esperando que la noche pasara como un viento largo y frío. Mi padre, Antonio, un médico respetado en el Hospital La Paz, asentía con orgullo cada vez que Lucía mencionaba su próximo ascenso en la agencia de publicidad donde trabajaba. Mi madre, Carmen, antigua profesora de literatura en la Universidad Complutense, intercalaba preguntas sobre los planes de boda entre bocados de jamón ibérico. Ninguno preguntó sobre mi trabajo, mi apartamento en Malasaña, o el caso que acababa de cerrar que había salido en la portada de El País. En su lugar, se sumergieron en las anécdotas de Lucía y elogiaron su nuevo corte de pelo que, según ella, costaba una fortuna en el salón de José Ángel en Claudio Coello. «Elena, cariño, ¿no te has planteado hacer algo con ese pelo tuyo?» «José Ángel hace maravillas», comentó mi madre mientras servía más ensalada en mi plato, aunque yo no la había pedido. «Y ese vestido, tan serio. Pareces una funcionaria, hija». Había aprendido a sobrellevar estas veladas desapareciendo emocionalmente, diciéndome a mí misma que era más fácil no importarme. Me había convertido en experta en asentir en los momentos adecuados, en sonreír cuando era necesario, en desviar preguntas incómodas sobre mi vida personal o profesional. «Todo bien», era mi respuesta estándar. Nadie indagaba más allá. «¿Os he contado que el piso que estamos mirando Miguel y yo tiene vistas al Retiro?», continuó Lucía mientras jugueteaba con su copa de cava rosado. «Es carísimo, claro, pero su padre va a ayudarnos con la entrada. Y mi jefe me ha prometido un bonus de fin de año espectacular por la campaña de El Corte Inglés». Los tíos Ricardo y Pilar, que se habían unido a la cena como cada Nochebuena, intercambiaron miradas de admiración. La tía Pilar, siempre, con sus joyas excesivas y su perfume francés demasiado intenso, le pidió a Lucía que le mostrara de nuevo el anillo. «Es precioso, cariño. Qué suerte has tenido con Miguel. Un hombre así no se encuentra todos los días». Y ahí estaba yo, sentada entre conversaciones que fluían a mi alrededor como un río que ha decidido desviarse para no tocarme. La jueza, Elena Salgado, la que decidía sobre custodias de niños y protecciones de víctimas de violencia doméstica, reducida a una sombra en su propia familia. Nadie preguntó por el caso Martínez, que había ocupado portadas, donde había tenido que enfrentarme a presiones políticas para proteger a 2 menores. Nadie mostró interés en mi reciente nombramiento para el Comité de Ética Judicial.
En esta mesa, mis logros eran invisibles, mis luchas inexistentes. «Elena sigue soltera, ¿verdad?», preguntó el tío Ricardo mientras cortaba un trozo de cordero. No era una pregunta dirigida a mí, sino sobre mí, como si yo no estuviera presente. A su edad, ya va siendo hora de sentar cabeza. ¿No crees, Antonio? Mi padre hizo un gesto vago con la mano. Elena siempre ha ido a su aire, demasiado independiente para su propio bien. Algunas mujeres priorizan su carrera, añadió mi madre con un tono que sugería que era una elección inferior. Aunque no entiendo por qué no pueden tener ambas cosas, como Lucía. En ese momento, Lucía enlazó su brazo con el de Miguel y le dio un beso en la mejilla. «No todos tienen mi capacidad de organización», dijo con una risita que sonaba como cristal rompiéndose en mis oídos. Pero había algo diferente en esta Navidad, algo más pesado, como una tormenta acumulándose detrás de risas forzadas y sorbos educados de vino. Quizás era que estaba cansada, realmente cansada, de interpretar este papel. Quizás era que el caso Martínez me había dejado emocionalmente agotada. O quizás era simplemente que, a mis 38 años, ya no tenía energía para fingir que no me dolía ser la extraña en mi propia familia. El postre llegó, un tradicional roscón de Reyes que mi madre había comprado en la pastelería, la mallorquina de la Puerta del Sol, aunque faltaban 2 semanas para el Día de Reyes, para que Miguel pruebe nuestras tradiciones, explicó, mientras servía porciones generosas. El roscón, con su corona dorada de cartón colocada encima, parecía burlarse de mí, otro símbolo de una realeza a la que yo nunca pertenecería, en esta casa. La conversación giró hacia los planes de Año Nuevo. Lucía y Miguel irían a Marbella, a un hotel de 5 estrellas. Mis padres visitarían a unos viejos amigos en Valencia. Los tíos Ricardo y Pilar tenían reservas para la cena de gala en el Casino de Madrid. Nadie me preguntó por mis planes. Probablemente asumían que estaría sola, trabajando, y tenían razón, pero no porque no tuviera opciones. Había rechazado 3 invitaciones diferentes, porque necesitaba ese tiempo para mí misma, para recuperarme después de meses de casos difíciles y decisiones que pesaban sobre mis hombros, como montañas. La cena estaba casi terminada, cuando Lucía golpeó suavemente su copa con un tenedor y dijo que tenía algo divertido que compartir. Todos se volvieron hacia ella, sus ojos iluminados con anticipación. El único momento en que mi familia mostraba verdadero interés era cuando Lucía anunciaba que iba a hablar. Lucía sonrió con esa expresión suya tan particular, mezcla de falsa modestia y superioridad, mientras todos esperaban expectantes sus palabras. Dio un sorbo a su copa de cava antes de comenzar, prolongando el momento de atención que tanto disfrutaba. Bueno, ya que estamos todos reunidos, quería compartir algo que me hizo mucha gracia el otro día, dijo mirándome directamente, a través de la mesa. Estaba con unas amigas en el café comercial, ya sabéis, ese de la glorieta de Bilbao que han reformado, y salió el tema de las ovejas negras de la familia. Mi estómago se contrajo. Conocía demasiado bien ese tono de Lucía, ese preludio a una humillación disfrazada de broma inocente. La había usado conmigo desde que éramos niñas, cuando arrancaba las cabezas de mis muñecas y luego lloraba diciendo que había sido un accidente. Y claro, continuó, señalándome con su tenedor, todas tenemos algún bicho raro en la familia, pero yo les dije que me había tocado el premio gordo de la lotería de Navidad. Se rió, esperando que los demás la acompañaran, porque ya sabemos quién es la oveja negra de esta familia, añadió con una carcajada, poniendo los ojos en blanco. Algunas elegimos el amor y la estabilidad, mientras que otras eligieron, bueno, lo que sea que ella hace. Por un momento, nadie dijo nada. El aire se volvió denso, incómodo. Mi padre soltó una risita nerviosa, como si no estuviera seguro de si debía unirse o no. Mi madre miró su plato. Los tíos Ricardo y Pilar intercambiaron miradas incómodas. Yo permanecí inmóvil.
no porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba aturdida de que Lucía hubiera llegado tan lejos, públicamente, en Navidad, delante de su prometido. Mi pecho se tensó, pero mi rostro se mantuvo neutral. Había pasado por cosas peores, o eso creía. «Vamos, no pongan esas caras», continuó Lucía, animada por el silencio. «Elena sabe que es broma, ¿verdad, hermanita? Siempre tan seria, tan diferente. Es parte de su encanto». Su tono era dulce, pero sus palabras estaban envenenadas. A veces me pregunto si no habría sido más feliz naciendo en otra familia, una donde todos fueran tan intensos como ella. La tía Pilar carraspeó, claramente incómoda. «Lucía, cielo, creo que ya es suficiente», dijo con suavidad. Pero Lucía, envalentonada por el cava y la atención, siguió adelante. «¿Sabéis que nunca trae a nadie a estas cenas? Ni una pareja, ni siquiera una amiga. A veces pienso que se inventa toda esa vida que dice tener, esa oficina en los juzgados, esos casos importantes. A lo mejor es cajera en un supermercado y nos lo está ocultando». Mi madre finalmente intervino. «Lucía, por favor, es Nochebuena». «Solo estoy bromeando, mamá», respondió Lucía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Elena no se ofende, ¿verdad? Ella es demasiado, ¿cómo lo diría? Fría, insensible, para preocuparse por lo que pensamos de ella». Sentí que algo dentro de mí se rompía lentamente. No era la primera vez que Lucía me atacaba, pero nunca lo había hecho de manera tan descarada, tan cruel, tan pública. Siempre había pequeños comentarios, indirectas, miradas. Pero esto era diferente. Era como si hubiera decidido que esta Navidad era el momento perfecto para destruirme completamente frente a todos. Y entonces sucedió. Miguel, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, movió su silla hacia atrás y se levantó. Todos se volvieron hacia él, esperando que se riera junto a Lucía o quizás cambiara de tema. En cambio, caminó alrededor de la mesa hasta que estuvo a mi lado. Se inclinó ligeramente, bajó la voz y dijo: «Ella no sabe quién eres realmente. Lo siento mucho por eso, su señoría». La habitación quedó en silencio. El aire pareció detenerse. Al principio, pensé que había oído mal, pero luego Miguel se volvió hacia Lucía, que parecía congelada, con la boca ligeramente abierta. Su expresión cambió de la arrogancia a la confusión en cuestión de segundos. «¿Qué? ¿Qué has dicho?», balbuceó Lucía, dejando su copa sobre la mesa con un golpe que derramó un poco de cava sobre el mantel blanco. Miguel se enderezó y miró alrededor de la mesa. «La conocí en el juzgado», dijo con una voz clara que llenó el comedor. «Estábamos en lados opuestos de un caso de custodia muy complicado, el caso Fernández. Lo perdí, aunque creo que con dignidad». Mis padres lo miraban boquiabiertos. Los tíos Ricardo y Pilar parecían dos estatuas, y Lucía estaba pálida, como si toda la sangre hubiera abandonado su rostro. «Pero no fue solo su inteligencia lo que me impresionó», continuó Miguel. «Fue su integridad, su calma en 1960, medio de la tormenta, la manera en que tomó una decisión que protegía a un niño incluso cuando ambas partes la presionaban desde todos los ángulos. Ese es el tipo de mujer que es Elena, no una oveja negra, no una ocurrencia tardía, alguien que sostiene vidas en sus manos cada día y lo hace con dignidad». El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared que mi abuelo había traído de Toledo décadas atrás. Podía sentir todas las miradas sobre mí, pero no me moví. No sonreí. Les dejé sentarse con la verdad. Era una sensación extraña, la vindicación, viniendo de alguien que no tenía ninguna obligación de defenderme. Pero más que eso, era la primera vez que alguien en esa casa reconocía el peso que cargaba cada día, los sacrificios silenciosos que hacía. «¿Conoces a Elena, del trabajo?», preguntó finalmente mi padre, su voz apenas un susurro. «¿Ella fue tu jueza?». Miguel asintió.
uno de los mejores magistrados del Tribunal de Familia de Madrid. Su reputación la precede. El caso Fernández no fue poca cosa, Antonio. Fue portada en El País durante 3 días. Las decisiones de Elena sentaron precedente para casos similares en toda España. Mi madre se llevó una mano a la boca. Pero nunca nos contaste qué. ¿Qué, mamá? Interrumpí, hablando por primera vez desde que comenzó la humillación. ¿Que era respetada en mi profesión? ¿Que tomaba decisiones que afectaban a familias enteras? ¿Que trabajaba hasta la madrugada para asegurarme de que cada sentencia fuera justa? Nunca preguntasteis. El rostro de Lucía se transformó. La arrogancia y la burla desaparecieron, reemplazadas por una mezcla de confusión y vergüenza. Miró de mí a Miguel y viceversa. Por una vez, su encanto falló. No había sonrisa ensayada, ni deflexión. Solo silencio y el sonido de su propia ilusión resquebrajándose. Yo no sabía, tartamudeó. Pensé que eras una jueza de esas que apenas llevan casos. No imaginé que fueras. Importante. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. La palabra importante resonando en mis oídos como una bofetada. Para Lucía, mi valor como persona estaba directamente relacionado con mi posición social, con cuánto importante era ante los ojos de los demás. Nunca se había molestado en conocerme realmente, en preguntar por mi trabajo, en interesarse por mis luchas y logros. Y ahora, descubierta su ignorancia, no sentía vergüenza por haberme menospreciado, sino por haber subestimado mi estatus. El caso Fernández, murmuró mi padre, como recordando algo. ¿No fue aquel caso del niño con leucemia cuyos padres estaban divorciados y discutían sobre el tratamiento? Miguel asintió. Exactamente. Un caso extremadamente delicado, donde las posturas de ambos progenitores eran irreconciliables. El padre quería tratamiento experimental, la madre prefería métodos convencionales, los mejores médicos del país divididos en sus opiniones. Elena tuvo que navegar ese campo minado legal y ético, y lo hizo magistralmente. Pero ese caso salió en todos los periódicos, dijo mi madre, su voz mezcla de sorpresa y algo que sonaba sospechosamente a orgullo tardío. Nunca nos dijiste que eras tú quien llevaba ese caso, Elena. Lo mencioné 3 veces durante nuestras llamadas. Telefónicas, mamá, respondí con calma. También os envié el enlace a la entrevista que me hicieron en Radio Nacional. Nunca comentasteis nada al respecto. El tío Ricardo se aclaró la garganta. Bueno, esto es inesperado. Parece que tenemos una celebridad en la familia, y ni siquiera lo sabíamos. No soy una celebridad, respondí. Soy una jueza haciendo su trabajo lo mejor que puede. Una jueza excepcional, añadió Miguel, respetada por fiscales y abogados por igual, temida por algunos, admirada por muchos. ¿Y por qué nunca? ¿Nos lo contaste así?, preguntó Lucía, recuperando un poco de color en las mejillas, su voz mezclando indignación y vergüenza. Siempre tan misteriosa, tan reservada. La miré directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. ¿Realmente importa lo que yo diga, Lucía? Siempre has visto lo que has querido ver. Un silencio incómodo se apoderó del comedor. Mi familia me miraba como si me vieran por primera vez, como si la persona que había estado sentada con ellos durante años hubiera sido súbitamente reemplazada por una desconocida. La verdad es que yo seguía siendo la misma. Ellos simplemente nunca se habían molestado en conocerme realmente. Miguel volvió a tomar asiento, pero la tensión en el ambiente era tan densa que casi podía tocarse. Lucía alternaba miradas, entre él y yo, como intentando reconciliar la imagen que tenía de su prometido con este hombre que acababa de defender a la hermana que ella había ridiculizado durante años. No entiendo, dijo finalmente mi madre, rompiendo el silencio. ¿Por qué nunca nos has hablado de tus logros, Elena? ¿Por qué mantenerte tan reservada? Sentí una risa amarga subiendo por mi garganta, pero la contuve. Os he hablado de mi trabajo muchas veces, mamá. Os conté cuando me nombraron magistrada.
Os invité a la ceremonia. Ninguno vino. Estábamos en la graduación de Lucía en el máster de marketing, respondió mi padre, como si eso lo explicara todo. Siempre hay algo más importante cuando se trata de mí, dije con una calma que me sorprendió. No había rabia en mi voz, solo una constatación de hechos. Eso no es justo, comenzó Lucía, pero Miguel la interrumpió. Lucía, por favor, dijo con suavidad. Creo que has dicho suficiente por esta noche. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Estás de su lado? No se trata de tomar lados, respondió él. Se trata de respeto, y lo que has dicho antes sobre tu hermana no ha sido respetuoso. Era una broma. Siempre hacemos ese tipo de bromas en la familia, protestó Lucía. No, cariño, intervino la tía Pilar con voz suave pero firme. Tú haces ese tipo de bromas, sobre Elena, y nunca me parecieron graciosas, solo crueles. Lucía se volvió, hacia ella, traicionada. ¿Tú también, tía? Mírate, Lucía, dijo el tío Ricardo, sorprendiéndonos a todos. Siempre has sido la favorita, la princesa de la casa. ¿No te das cuenta de cómo has tratado a tu hermana todos estos años? Mi madre parecía a punto de llorar. No hemos favorecido a nadie. Hemos tratado a nuestras hijas por igual. Esta vez no pude contener la risa. Por favor, mamá. Desde que tengo memoria, Lucía ha sido la niña de vuestros ojos. Sus recitales de piano eran eventos familiares. Mis competencias de debate pasaban desapercibidas. Sus notas mediocres se celebraban. Mis matrículas de honor apenas merecían un comentario. Cuando ella decidió estudiar publicidad, pagasteis su matrícula en aquella escuela privada carísima. Cuando yo elegí derecho, me dijisteis que me buscara una beca. Eso no es cierto, protestó mi padre débilmente, pero su mirada evasiva delataba que sabía que yo tenía razón. ¿Recuerdas cuando gané aquel Premio Nacional de Ensayo Jurídico en la universidad, papá? Continué. Ni siquiera fuiste a la ceremonia. Estabas en el partido de tenis con tus amigos del hospital. Ese premio, murmuró mi padre, ¿era importante? Lo suficientemente importante como para que el decano de la facultad me ofreciera una plaza en su despacho nada más graduarme, respondí. Lo suficientemente importante como para que mi ensayo fuera publicado en la revista de Derecho Constitucional. Mi madre se llevó una mano al pecho. Nunca nos contaste eso. Os envié una copia por correo. Está probablemente en algún cajón de esta casa, sin abrir. Lucía se levantó bruscamente. Su silla se tambaleó y casi cae al suelo. Esto es ridículo. Ahora resulta que somos los malos de la película. Pobrecita Elena, tan incomprendida, tan ignorada por su malvada familia. ¿Por qué no escribes un bestseller sobre tu infancia traumática? Su voz destilaba veneno, pero podía ver el miedo en sus ojos. Miedo a perder su posición privilegiada. Miedo a que la verdad expuesta cambiara la dinámica familiar que tanto la había favorecido. Siéntate, Lucía, ordenó mi padre con una firmeza inusual en él. Has dicho suficiente. ¿Yo? ¿Y qué? ¿Hay de ella? Viene aquí con su actitud de superioridad, haciéndose la víctima. ¿Superioridad? Pregunté, genuinamente sorprendida. ¿Has confundido mi silencio con superioridad? He pasado toda mi vida agachando la cabeza en esta casa, Lucía, minimizándome para que tú pudieras brillar. ¿Alguna vez me has oído presumir de mis logros? ¿Alguna vez me has visto intentar acaparar la atención? No necesitabas hacerlo, respondió ella con amargura. Siempre fuiste la inteligente, la responsable, la perfecta. Yo tenía que esforzarme el doble para conseguir la mitad de reconocimiento académico. ¿Y eso justifica años de menosprecio? ¿De burlas? ¿De convertirme en el blanco de tus bromas cada vez que la familia se reúne? No es para tanto. Eres demasiado sensible. Y tú eres demasiado cruel, intervino Miguel, sorprendiéndonos a todos nuevamente. Lo siento, Lucía, pero lo que he visto esta noche
No sé si puedo casarme con alguien capaz de tratar así a su propia hermana. El rostro de Lucía palideció aún más. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesito tiempo para pensar sobre nosotros, sobre el tipo de persona con la que quiero compartir mi vida. Mi hermana se tambaleó como si le hubieran dado una bofetada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto es tu culpa», me espetó. «Siempre has estado celosa de mí, y ahora me quieres quitar a Miguel». «Lucía, por favor», dijo mi madre, levantándose para acercarse a ella. «Nadie está intentando quitarte nada, pero tienes que admitir que tu comportamiento esta noche ha sido...» «¿Mi comportamiento? ¿Qué hay del suyo?», gritó Lucía, señalándome. «Aparece aquí, dejando que todos piensen que tiene un trabajo insignificante, y luego resulta que es una jueza famosa. ¿No es eso manipulador? ¿No es eso deshonesto?» «Nunca he mentido sobre mi trabajo», respondí con calma. «Simplemente dejé de hablar de él cuando quedó claro que a nadie le importaba». El tío Ricardo suspiró profundamente. «Creo que todos hemos fallado aquí, como familia. Hemos permitido que se establecieran dinámicas tóxicas sin cuestionarlas». Padre asintió lentamente. Tal vez hemos sido injustos contigo, Elena. No intencionalmente, pero siempre hay intención en el desprecio continuado, papá», dije, sintiendo cómo años de dolor reprimido buscaban salida. Cuando una niña de 10 años gana un concurso provincial de matemáticas y sus padres no aparecen porque prefieren ir a la obra escolar de su hermana pequeña, hay una elección. Cuando esa misma niña, ya adolescente, llora porque su familia ha olvidado su cumpleaños, pero recuerda comprar el pastel favorito de su hermana 3 meses antes, hay una elección. Cuando esa joven se gradúa con honores y en lugar de felicitaciones recibe comentarios sobre su aspecto demasiado serio, hay una elección. «No fue así», protestó mi madre, pero su voz carecía de convicción. «Fue exactamente así, mamá, y lo sabes». Miguel se levantó nuevamente. «Creo que necesito tomar un poco de aire. Con permiso». Lucía intentó detenerlo, agarrando su brazo. «Miguel, por favor, no te vayas así». Él se soltó con suavidad. «Necesito pensar, Lucía. Te llamaré mañana». Y con eso salió del comedor. Escuchamos la puerta principal abrirse y cerrarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía se desplomó en su silla, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. «Mira lo que has hecho», me dijo, su voz quebrándose. «Has arruinado mi compromiso. ¿Estás contenta ahora?» Yo: «No he hecho nada, Lucía», respondí. «Tú elegiste humillarme públicamente. Tú elegiste tratarme con desprecio. Miguel simplemente vio la verdad». «¿Qué verdad?», gritó. «¿Que eres mejor que yo? ¿Que siempre lo has sido? ¿Es eso lo que quieres que admita?» «No se trata de quién es mejor», respondí. «Se trata de respeto, de decencia básica, de tratar a los demás como seres humanos con sentimientos, no como accesorios para tu ego». Mi padre se pasó una mano por el rostro, repentinamente envejecido. «Esto se nos ha ido de las manos. Deberíamos calmarnos todos y hablar mañana con más tranquilidad». «No habrá un mañana para esta conversación, papá», dije, sintiendo una extraña calma. He aguantado 38 años de indiferencia y menosprecio. He soportado ser la extraña en mi propia familia. He perdonado cada cumpleaños olvidado, cada logro ignorado, cada comentario hiriente, pero ya no más. «¿Qué quieres decir?», preguntó mi madre alarmada. «Quiero decir que esta es la última Navidad que paso intentando encajar donde claramente no soy bienvenida. Quiero decir que merezco mejor que esto, que todos merecemos mejor que esto». Lucía soltó una risa amarga entre lágrimas. «Ahora resulta que eres la víctima. Pobrecita Elena, tan maltratada por su horrible familia». «No soy una víctima, Lucía. Soy una superviviente. Y parte de sobrevivir es saber cuándo alejarse de lo que te hace daño». Me levanté lentamente.
Sentía todas las miradas sobre mí. La tía Pilar me dirigió una pequeña sonrisa triste, como de aprobación. El tío, Ricardo, parecía confundido, perdido en sus propios pensamientos. Mis padres me miraban con una mezcla de culpa y desconcierto, como si no pudieran procesar completamente lo que estaba sucediendo. Y Lucía me miraba con odio, pero también con miedo. Miedo porque, por primera vez en nuestras vidas, el guión había cambiado y ella no sabía qué papel interpretar ahora. «Elena, por favor», suplicó mi madre. «Es Navidad. No te vayas así». ¿Y cómo debería irme, mamá? Después de abrir los regalos mañana, después de fingir durante el desayuno que todo está bien, después de escuchar más bromas sobre lo seria y aburrida que soy, después de otra comida donde nadie me pregunta sobre mi vida. Mi padre se levantó y alzó las manos en gesto conciliador. «Por favor, Elena, siéntate. Hablemos de esto como adultos». Llevo toda mi vida adulta intentando hablar de esto, papá. Nadie ha querido escuchar. Lucía se levantó bruscamente, derribando su silla hacia atrás, y dio un paso hacia mí. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias: ira, miedo, vergüenza, todo mezclado en una expresión que nunca le había visto. «No lo sabía», susurró. «No sabía lo importante que eras. No pretendía que sonara así. Solo estaba bromeando. Por favor, no te lo tomes de esa manera». Su voz temblaba. No respondí. No podía distinguir si estaba enfadada o simplemente exhausta. Durante años le había dado una gracia que nunca me devolvió. Esta vez no me quedaba ninguna que ofrecer. «Por favor», insistió, su voz más aguda ahora. «Soy tu hermana. Siempre te he querido, a mi manera». «¿A tu manera?», repetí lentamente. «¿Te refieres a burlarte de mí en cada reunión familiar? ¿A menospreciar mis logros? ¿A tratarme como si fuera invisible excepto cuando necesitas a alguien a quien ridiculizar?» «No es justo», protestó, lágrimas brotando de sus ojos perfectamente maquillados. «Tú siempre fuiste la inteligente, la responsable, la que nunca se metía en problemas. Yo tenía que destacar de alguna manera. Podías haber destacado sin pisotearme, Lucía». Mi madre intervino, su voz suave pero tensa. «Nadie ha pisoteado a nadie en esta familia, Elena. Quizás ha habido malentendidos, pero...» «No son malentendidos, mamá», la interrumpí. «Son decisiones, conscientes o inconscientes, pero decisiones al fin y al cabo. Decidisteis que Lucía era la frágil, la que necesitaba toda la atención y el apoyo, mientras que yo era la fuerte, la que podía arreglárselas sola, y esa narrativa se convirtió en profecía autocumplida». El tío Ricardo carraspeó incómodo. «Creo que deberíamos todos calmarnos. Es Nochebuena, por el amor de Dios». «Es precisamente por eso que no puedo calmarme, tío», respondí. «Porque cada Nochebuena ha sido igual, cada cumpleaños, cada celebración. Siempre el mismo patrón, siempre el mismo dolor. Y estoy cansada, realmente cansada». Lucía cayó de rodillas junto a mi silla, sus ojos brillantes por las lágrimas, su voz más alta ahora. «Por favor. Lo siento. No sabía que eras alguien importante». Las palabras me dolieron más de lo que esperaba. Incluso en su disculpa, no había verdadero arrepentimiento, solo miedo a las consecuencias. No lamentaba haberme herido. Lamentaba haberse equivocado sobre mi estatus. Solo pedía perdón porque ahora sabía que era una jueza respetada, no porque reconociera el daño que me había causado durante años. «¿Alguien importante?», repetí, las palabras sabiendo amargas en mi boca. «¿Eso es lo único que importa para ti, Lucía? ¿El estatus? ¿El reconocimiento social? ¿Solo merezco respeto porque resulta que tengo un título y una posición?» «No, no quise decir eso», balbuceó. «Me expresé mal». «Te expresaste perfectamente», respondí. «Ese es el problema. Por fin has dicho lo que realmente piensas. Solo,
Lamentas haberte equivocado sobre quién soy en la jerarquía social. Mi madre finalmente se levantó. Lucía, levántate del suelo, ordenó con suavidad, pero Lucía permaneció de rodillas, suplicando, su máscara desmoronándose en tiempo real. Mi padre seguía sentado, paralizado, incapaz de decidir si proteger a su favorita o mantener la compostura. Miguel había desaparecido, probablemente necesitando aire fresco tras descubrir quién era realmente su prometida. Y yo, aún en silencio, finalmente me levanté. No te vayas, suplicó Lucía, aferrándose a mi falda como cuando éramos niñas y temía quedarse sola en la oscuridad. Por favor, Elena, podemos arreglar esto. Somos familia. La miré durante un largo momento. No había odio en mi corazón, solo un profundo cansancio. La familia no se trata de compartir apellido o sangre, Lucía. Se trata de respeto mutuo, de apoyo, de celebrar los logros del otro sin sentirse amenazado. No hemos sido una familia en mucho tiempo. Mi padre finalmente encontró su voz. Elena, estás siendo demasiado dura. Lucía puede ser impulsiva a veces, pero te quiere. Todos te queremos. El amor sin respeto no es amor, papá. Es posesión. Es control. La tía Pilar se acercó y puso una mano en mi hombro. Tienes razón, Antonio. Habéis tratado a esta niña como una extraña en su propia casa durante demasiado tiempo. Yo he sido cómplice por callarme, y lo lamento profundamente. Mi madre parecía genuinamente confundida. Pero siempre te hemos apoyado, Elena. Pagamos tu educación, te dimos un hogar. Me disteis lo mínimo, mamá, lo básico, y esperabais gratitud eterna por ello. Mientras tanto, a Lucía le disteis mucho más que eso. Le disteis vuestra atención, vuestro tiempo, vuestra presencia en los momentos importantes. Lucía seguía de rodillas, su maquillaje corrido por las lágrimas, su perfecto peinado ahora, despeinado. Por primera vez en mi vida, no sentí ninguna satisfacción al verla vulnerable. Solo tristeza por el tiempo perdido, por la relación que podríamos haber tenido si la envidia y el favoritismo no hubieran envenenado nuestro vínculo desde la infancia. ¿Qué puedo hacer?, preguntó entre sollozos. Dime qué puedo hacer. Para arreglarlo y lo haré. No hay nada que hacer, Lucía. No se puede reparar en una noche lo que se ha roto durante décadas. Pero Miguel, gimió, se va a ir, me va a dejar. Y ahí estaba de nuevo. Incluso en este momento de aparente vulnerabilidad, todo seguía siendo sobre ella, sobre sus miedos, sobre sus pérdidas. Ni una palabra sobre cómo me había sentido. Yo todos estos años, siendo la diana de sus burlas, el contraste necesario para que su luz brillara más. Eso es algo entre Miguel y tú, respondí. No tiene nada que ver conmigo. Tiene todo que ver contigo, gritó, la desesperación tornándose en ira. Él te admira, te respeta, a ti. Siempre has tenido todo lo que yo he querido sin siquiera intentarlo. La inteligencia, el respeto profesional, la dignidad. No funciona así, Lucía. No es un juego de suma cero. Mi éxito no causa tu fracaso. Mi felicidad no provoca tu desdicha. Es fácil decirlo cuando estás en tu posición, espetó, su verdadera naturaleza emergiendo nuevamente a través de las lágrimas. Siempre has sido mejor que yo. Siempre. Y lo peor es que ni siquiera te esfuerzas. Simplemente, eres así. El tío Ricardo soltó un suspiro profundo. Ya basta, Lucía. Estás empeorando las cosas. ¿Yo? ¿Yo las estoy empeorando?, chilló, poniéndose de pie de un salto. Ella es quien está destrozando a esta familia. Ella es quien está arruinando la Navidad. Ella es quien ha hecho que Miguel se vaya. Y así, en cuestión de minutos, su arrepentimiento aparente se había transformado nuevamente en acusaciones. La fachada de hermana arrepentida se había derrumbado por completo,
revelando lo que siempre había sabido, que para Lucía, yo no era una persona con sentimientos propios, sino un obstáculo, una competidora, una amenaza a su protagonismo perpetuo. Esto es exactamente de lo que estoy hablando, dije con calma. Ni siquiera en este momento puedes ver más allá de ti misma. Todo tiene que girar en torno a Lucía, incluso el dolor de los demás. Mi padre se levantó, su rostro repentinamente envejecido. Por favor, todos. Es Navidad. Intentemos... ¿Intentar? ¿Qué, papá? Pregunté. ¿Fingir que todo está bien? ¿Volver a la normalidad donde Lucía es la princesa y yo la sirvienta invisible? Esa normalidad es precisamente el problema. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. La tía Pilar la abrazó mientras me miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. El tío Ricardo parecía perdido, como si de repente se encontrara en una obra de teatro para la que no conocía el guión. Lucía dio un paso hacia mí, su rostro una máscara de ira y desesperación. ¿Qué quieres de mí? ¿Una disculpa pública? ¿Que me arrodille y bese tus pies? ¿Que te declare la mujer más importante del mundo? Lo que quiero, respondí con voz clara, es respeto. No admiración, no adulación, solo respeto básico como ser humano. Y si no puedes dármelo, prefiero no formar parte de tu vida. ¿Me estás amenazando?, preguntó incrédula. No, Lucía, te estoy liberando. Ya no tienes que competir conmigo. Ya no tienes que sentirte amenazada por mí. Ya no tienes que usar mi rareza como contraste para tu normalidad. A partir de ahora, puedes brillar sin mi sombra. Caminé hacia el perchero junto a la entrada, donde mi abrigo de lana gris colgaba, solitario entre el bisón de mi madre y el elegante abrigo de cachemira rojo de Lucía, una metáfora perfecta de mi lugar en esta familia. Siempre en medio, siempre opacada, siempre menos vistosa que las demás. Mientras me ponía el abrigo, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era mi padre, con el rostro desencajado y una expresión que nunca le había visto: miedo. Por primera vez en mi vida adulta, Antonio Salgado, el respetado doctor, el patriarca incuestionable, parecía temer que sus acciones tuvieran consecuencias reales. «Elena, por favor», dijo en voz baja para que los demás no le oyeran. «No te vayas así. Podemos hablar de esto mañana, con más calma». Lo miré a los ojos, esos ojos marrones tan parecidos a los míos. Hemos tenido 38 años para hablar, papá. Nunca ha parecido el momento adecuado. Las cosas no han sido como las describes, insistió, pero sin convicción. Te hemos querido igual. Que a Lucía, solo que... ¿Solo que qué, papá? Suspiró profundamente. Solo que Lucía siempre pareció necesitarnos más. Tú eras tan autosuficiente, tan independiente desde pequeña. No nací autosuficiente, respondí con suavidad. Me convertí en autosuficiente porque aprendí desde muy pronto que no podía contar con vosotros. No es un cumplido, papá. Es el resultado de una herida. Mi padre bajó la mirada. Por un momento, creí ver el brillo de lágrimas en sus ojos, pero quizás solo fue un reflejo de las luces del árbol de Navidad. No sé qué decir, murmuró finalmente. No hay nada que decir, solo decisiones que tomar. En ese momento, mi madre apareció en el pasillo, seguida por la tía Pilar. «Elena, es Nochebuena», dijo mi madre, como si eso lo explicara todo, como si la fecha en el calendario tuviera el poder mágico de borrar décadas de negligencia emocional. «Lo sé, mamá, y por primera vez en mi vida adulta voy a pasar Luné. Que queda de ella en paz, sin fingir, sin tragar dolor con cada sorbo de cava. Pero somos tu familia», insistió. «La familia se construye con acciones, mamá, no con lazos de sangre. Y vuestras acciones han dejado muy claro durante años cuál es mi lugar aquí». La tía Pilar se adelantó. «Tiene razón, Carmen. Todos lo sabemos, aunque nunca lo hayamos dicho en voz alta. Habéis tratado a las niñas de forma muy diferente».
Mi madre la miró traicionada. Tú no tienes hijos, Pilar. No sabes lo difícil que es. No, no tengo hijos, respondió la tía con firmeza. Pero tengo ojos y corazón. Y he visto a esta niña encogerse año tras año bajo la sombra de su hermana, con vuestro beneplácito. Mi padre intentó mediar. Vamos, no dramaticemos. Somos una familia normal con problemas normales. No, papá, intervine. Los problemas normales se discuten, se abordan, se resuelven. Vosotros habéis cultivado el silencio como estrategia. Habéis pretendido que no veíais lo que estaba pasando ante vuestros ojos. Del comedor llegó la voz quebrada de Lucía. Que se vaya si quiere. Siempre hace lo mismo, se victimiza y luego desaparece. Es su modus operandi. Mi madre cerró los ojos con expresión dolida. Mi padre suspiró profundamente. La tía Pilar me miró con compasión. ¿Ves?, dije, en voz baja. Incluso ahora, cuando la verdad está sobre la mesa, seguís permitiendo que me hable así. Seguís eligiendo la paz superficial sobre la justicia. Es que está alterada, justificó mi padre. Ha bebido demasiado cava, y con lo de Miguel. Siempre. Hay una excusa, ¿verdad? Siempre hay una razón para justificar su comportamiento, pero nunca una para defender el mío. Mi madre dio un paso hacia mí, extendiendo una mano temblorosa. Elena, cariño, quédate. Por favor. Es Navidad. La miré durante un largo momento. Esta mujer que me había dado la vida pero que nunca había aprendido realmente a verme. Esta mujer que había repetido «te quiero» como una frase hecha, sin entender que el amor sin acciones es solo ruido. Precisamente porque es Navidad, me voy. Respondí finalmente. Porque merezco paz en estas fechas. Merezco estar con personas que me valoren, no que me toleren. ¿Hay alguien esperándote?, preguntó mi madre, como si la idea de que yo pudiera tener una vida fuera de su órbita fuera inconcebible. Tengo amigos, mamá, colegas, personas que me aprecian por quien soy, no a pesar de ello. Del comedor llegaron más ruidos, el tío, Ricardo intentando calmar a Lucía, el sonido de cristal rompiéndose, probablemente una copa arrojada en un arrebato de ira. Típico de Lucía, cuando las palabras no le daban la victoria, recurría al drama físico. Deberías ir con ella. Le dije a mi padre, te necesita más que yo. Elena, por favor, insistió él. No quiero que te vayas así con este sabor amargo. Este sabor lleva amargo muchos años, papá. Solo que ahora por fin lo estáis probando vosotros también. La tía Pilar se acercó y me abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, susurró en mi oído. Siempre lo he estado, aunque nunca te lo haya dicho. Le devolví el abrazo, sorprendida por el nudo repentino en mi garganta. Quizás porque era el primer abrazo sincero que recibía en esa casa en años. Gracias, tía. Mi madre parecía perdida, como si no reconociera a la mujer adulta y segura que tenía delante. Quizás porque en su mente yo seguía siendo la niña, callada que se conformaba con las sobras de atención, la adolescente que había aprendido a no esperar demasiado para no decepcionarse. ¿Cuándo volveremos a verte?, preguntó con voz pequeña. No lo sé, mamá. Necesito tiempo, espacio para sanar. ¿Sanar de qué?, intervino mi padre, aún resistiéndose a la realidad. Hablas como si te hubiéramos maltratado. El maltrato no siempre deja marcas visibles, papá. A veces es silencioso, sutil, acumulativo, como una gota de agua que cae siempre en el mismo punto hasta horadar la piedra. No respondió. No había respuesta posible que no implicara reconocer su papel en mi dolor. Y Antonio Salgado no estaba preparado para esa confesión. Cogí mi pequeño bolso y las llaves del coche. Mientras lo hacía, recordé el regalo que había traído, una pequeña bolsa que había dejado sobre la mesa de la entrada al llegar. La tomé también. ¿Te llevas el regalo?, preguntó mi madre confundida. No era para vosotros, respondí con calma.
Era para Miguel, un libro sobre precedentes jurídicos en casos de custodia que pensé que le interesaría, después de aquel caso que perdió ante mí. Una especie de guía profesional. Mi padre parpadeó, sorprendido. ¿Trajiste un regalo para el prometido? De tu hermana, pero no para tu familia. Os he traído regalos durante años, papá. Regalos que elegía con cuidado, pensando en vuestros gustos e intereses. El año pasado, aquella primera edición de García Lorca que tanto te costó encontrar para mamá, terminó en un estante sin abrir. El reloj de bolsillo para ti, ese que coincidía con el que tu padre perdió en la guerra, sigue en su caja. Y ni siquiera voy a mencionar todos los regalos para Lucía que nunca fueron suficientes, nunca fueron los adecuados, nunca fueron tan buenos como los que ella recibía de sus amigos. Mi madre tuvo la decencia de sonrojarse. Mi padre miró hacia otro lado. Este año decidí no participar en ese ritual vacío, continué. El único regalo que traje fue para alguien a quien respeto profesionalmente, aunque apenas lo conozco. Irónico, ¿verdad? Nadie respondió. Del comedor seguían llegando los sollozos dramáticos de Lucía, ahora mezclados con recriminaciones, hacia todos, hacia mí por arruinar la Navidad, hacia Miguel por abandonarla, hacia mis padres por no defenderla adecuadamente. Debería irme, dije, girando el pomo de la puerta. Elena, llamó mi padre, ¿volveremos a verte? Me detuve un momento sin volverme. Eso depende de vosotros, de si estáis dispuestos a verme realmente por primera vez, no como la hija que creéis que soy, sino como la mujer que soy en realidad. Salí sin esperar respuesta. El frío de diciembre me envolvió como un viejo amigo. Los adornos navideños del barrio de Salamanca brillaban con opulencia, y el sonido lejano de villancicos se mezclaba con el ruido del tráfico madrileño. Me senté en mi coche durante unos minutos, antes de arrancar el motor. No lloré. No sentí rabia. Me sentí limpia. Como si finalmente me hubiera quitado algo que había estado pegado a mí durante años. Algo pegajoso, invisible y pesado. Conduje, con las ventanillas ligeramente abiertas, dejando que el aire frío de la noche ocupara los espacios que ellos solían ocupar en mi mente. El Madrid nocturno pasaba a mi lado, parejas abrazadas en las aceras, grupos de amigos riendo a la entrada, de los bares, familias cargadas con bolsas de regalos de última hora, vidas que seguían su curso, ajenas al pequeño terremoto que acababa de sacudir los cimientos de mi existencia. Esa noche, encendí una vela en el salón de mi apartamento en Malasaña y me senté en el silencio. Contemplé la vida que había construido. Mi vida. Los libros de derecho ordenados en las estanterías que cubrían una pared entera, la colección de pequeñas piezas de cerámica que había ido comprando en mis viajes por España y Portugal, las fotografías enmarcadas con mis amigos del tribunal y de la universidad. No había fotos familiares, no porque no las tuviera, sino porque ninguna reflejaba una verdad que mereciera ser recordada. Abrí una botella de vino tinto, un Ribera del Duero que había estado guardando para una ocasión especial. ¿Y qué ocasión más especial que el día en que finalmente me había liberado? Serví una copa y brindé en silencio por la mujer que había sido, por la mujer que era ahora, por la mujer que podría llegar a ser sin el peso de expectativas no cumplidas y afectos condicionados. Mi teléfono vibró varias veces durante la noche. Mensajes de Lucía, predeciblemente. No los leí. Llamadas de mi madre que no contesté. Un mensaje de la tía Pilar que simplemente decía: «Estoy aquí si me necesitas. Te quiero». Ese último sí lo respondí con un simple «Gracias, tía. Yo también te quiero». Sorprendentemente, también recibí un mensaje de Miguel. «Espero que hayas llegado bien a casa. Siento mucho lo ocurrido. Si necesitas hablar con alguien, cuenta conmigo, profesional o personalmente». Le respondí: «Gracias, Miguel. Espero que tú también estés bien. Ha sido una noche difícil para todos». No mencioné a Lucía ni pregunté por su relación. Eso era algo que ellos debían resolver. Parte de mí sentía compasión por Miguel,
atrapado en una relación con alguien cuya máscara acababa de caer estrepitosamente. Otra parte admiraba su integridad al defenderme, a pesar de las consecuencias personales. En las semanas que siguieron, recibí docenas de mensajes de Lucía, disculpas, explicaciones, intentos de reconciliación. No respondía a ninguno. No la odiaba. Simplemente ya no necesitaba que ella me entendiera. Ese capítulo estaba cerrado, no por amargura, sino porque por fin había escrito mi propio final. Elena, por favor, contesta. Miguel me ha dejado. Necesito a mi hermana. No fue mi intención herirte. Sabes cómo soy. A veces hablo sin pensar. Mamá y papá están devastados. Dicen que les has bloqueado. ¿Es verdad? ¿Podemos vernos para tomar un café? Solo hablar. Te prometo que te escucharé esta vez. ¿Por qué me haces esto? ¿No ves que estoy sufriendo? Siempre el mismo patrón. Primero la disculpa aparente, luego la justificación, después la apelación a la culpa y finalmente la acusación. El ciclo de manipulación que había funcionado durante años, pero que ahora rebotaba contra un muro de silencio. Mi madre utilizó estrategias diferentes. Envió un ramo de flores a mi despacho en el juzgado. Dejó mensajes de voz llorosos. Incluso apareció un día en la puerta del tribunal, pero yo estaba en una vista y no la vi. Según me contó Marta, mi secretaria, se marchó después de esperar 2 horas, con los ojos enrojecidos y un sobre en la mano que no quiso dejar. Mi padre optó por el silencio durante las primeras semanas. Luego envió un único mensaje. Cuando estés lista para hablar, estaré aquí. Fue el único que pareció entender, aunque fuera mínimamente, que necesitaba espacio y tiempo. Mientras tanto, el trabajo continuó, y por primera vez en mucho tiempo me sentí más que simplemente capaz. Me sentí orgullosa. No por las decisiones que tomaba en el tribunal, sino por la que había tomado en aquella mesa navideña. Reclamar mi voz en una habitación que había intentado borrarla. No necesitaba ser amada por mi familia para amar a la mujer en la que me había convertido. Un jueves de febrero, casi 2 meses después de aquella Nochebuena, recibí una visita inesperada en mi despacho. Miguel entró con expresión seria, un maletín en la mano. Nos saludamos con formalidad profesional, él como abogado, yo como jueza. Solo cuando la puerta se cerró, su rostro se relajó en una sonrisa amable. «¿Cómo estás, Elena?», preguntó, con sinceridad. «Bien», respondí, y por primera vez en mucho tiempo, esa simple palabra era completamente cierta. «¿Y tú?». «Sobreviviendo», dijo con una pequeña sonrisa. «He roto el compromiso, como probablemente sepas». Asentí. «Lucía, me lo mencionó en alguno de sus mensajes. ¿No los has respondido?». «No, necesito distancia». Se sentó en la silla frente a mi escritorio, su expresión comprensiva. «Lo entiendo, aunque debo decir que está realmente afectada. Nunca la había visto así». «Lucía siempre ha sido muy expresiva con sus emociones», respondí con cautela. «Especialmente cuando no consigue lo que quiere». Miguel asintió pensativo. «Cierto, pero creo que esta vez es diferente. Creo que realmente se ha dado cuenta de lo que ha perdido. A ti, a mí. ¿Te arrepientes?», pregunté. «¿De romper el compromiso? No. ¿De la forma en que sucedió todo? Un poco. No pretendía causar una explosión familiar en Nochebuena. No la causaste tú, Miguel. Solo expusiste una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta bajo capas de fingimiento». Guardó silencio un momento, como considerando sus próximas palabras. «Tus padres también están sufriendo. Tu madre me llamó hace unas semanas, preguntándome si sabía algo de ti». «¿Y qué le dijiste?». «La verdad. Que no habíamos hablado desde aquella noche, pero que te respetaba profundamente y estaba seguro de que estabas bien». Sonreí levemente. «Gracias. No me agradezcas por decir la verdad.
Hubo un silencio cómodo entre nosotros, algo raro en mi experiencia. Normalmente los silencios en mi vida habían sido tensos, cargados de expectativas no verbalizadas. Este era diferente, tranquilo, respetuoso. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo finalmente. Claro. ¿Crees que algún día podrás perdonarlos? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no la hubiera considerado, sino porque nadie me la había formulado tan directamente. No se trata de perdonar, respondí tras un momento de reflexión. Se trata de establecer límites saludables, de exigir el respeto que merezco. Si algún día pueden ofrecerme eso, quizás podamos reconstruir algo nuevo, diferente. Entiendo, dijo, y realmente parecía entender. Es solo que la familia es complicada. Nadie es perfecto. No busco perfección, Miguel, solo reciprocidad, solo honestidad. Asintió lentamente. Luego cambió de tema, hablándome del caso, que lo había traído al juzgado ese día. Discutimos algunos aspectos legales, intercambiamos opiniones profesionales. Cuando se marchó, me extendió la mano formalmente, pero sus ojos transmitían un mensaje más cálido que ese gesto protocolario. Ha sido un placer verte, Elena, fuera del contexto navideño. Igualmente, Miguel. ¿Estarías dispuesta a tomar un café algún día? ¿Como colegas? Dudé un instante. Como colegas, sí, pero debes saber que aún estoy procesando todo lo ocurrido con mi familia. No estoy en un buen momento para complicaciones. Sonrió comprensivamente. Por supuesto, solo café y conversación, sin complicaciones. Después de que se marchara, me quedé pensando en cómo la vida da giros inesperados. Nunca hubiera imaginado que el prometido de mi hermana se convertiría en la primera persona de ese círculo en tratarme con verdadero respeto. A finales de febrero, recibí una carta de mi padre. No un mensaje, no un correo electrónico, sino una carta escrita a mano, con su caligrafía precisa de médico que se esfuerza por ser legible. Querida Elena, comenzaba, he pasado semanas intentando encontrar las palabras adecuadas. Primero quise justificarme, luego quise negarlo todo. Finalmente, he decidido simplemente decirte la verdad. Tenías razón. Te fallamos. Yo te fallé. Como padre, como apoyo, como testigo de tu vida. No vi lo que estaba ante mis ojos, porque era más cómodo no verlo. No defendí lo que debía ser defendido. No celebré lo que merecía ser celebrado. Y lo lamento profundamente. Continuaba durante varias páginas, recordando momentos específicos en los que había priorizado a Lucía sobre mí, reconociendo patrones de comportamiento que había permitido o incluso fomentado. No había excusas, solo reconocimiento. Y al final, una petición. No te pido que vuelvas como si nada hubiera pasado. Te pido la oportunidad de conocerte de nuevo, de aprender a ser el padre que mereces, aunque sea tarde. Si estás dispuesta, me gustaría invitarte a comer. Solo nosotros dos, sin presiones, sin expectativas. Solo un hombre viejo intentando reparar el mayor error de su vida, no haber valorado el tesoro que tenía delante. Lloré mientras leía esa carta, no por tristeza, sino por el alivio de sentirme finalmente vista, de que alguien reconociera lo que había vivido, sin minimizarlo, sin justificarlo. Le respondí con un mensaje breve. Acepto esa comida. El próximo viernes, en el Café Gijón a la 1. Solo nosotros dos. A veces, la justicia no consiste en ganar. Consiste en alejarse de los lugares donde tu valor nunca fue reconocido y en dar una oportunidad a quienes finalmente abren los ojos y ven la verdad. Porque algunos finales son, en realidad, comienzos disfrazados.